Listo. Clase de hoy, cómo crear actividades dinámicas para reforzar la enseñanza de la palabra. Muy, muy, muy importante. El mismo título nos está diciendo un asunto clave ahí, que son actividades realmente dinámicas, que no son de estarnos ahí quieticos, sino de movernos, realmente generar dinamismo, pero dice que tienen un fin para reforzar la enseñanza de la palabra. Aquí hay una cosa muy importante y es que no es para distraer. No es para hacer tiempo, no es para hacer chévere el culto para los muchachos, o el servicio, o la enseñanza. No, esas son las cosas. Ahorita más adelante vamos a mirar algunas cosas que nos toca tener muy en cuenta en esta parte, pero aquí el mismo título nos está diciendo cómo crear actividades dinámicas para reforzar la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Listo, arranquemos. La clase de hoy tiene 4 aspectos. Primero, conceptos importantes. Segundo, tipos de dinámicas de grupo. Esta es una parte muy interesante que encontré que habla de las dinámicas de grupo. Entonces vamos a mirar cuáles son los tipos de dinámicas de grupo que hay. Lo tercero, algo muy, muy, muy importante que hay que tener en cuenta respecto a estas dinámicas o estas actividades, rompehielos, o bueno, eso puede tener varios nombres, pero nos suele tener en cuenta esos conceptos, ¿listo? Y la última es cómo crear una actividad dinámica. Ya básicamente yo les voy a dar ahí unos consejos referente a eso. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Sin más, arranquemos. Un versículo cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ese es el Salmo 133, versículo 1. Es curioso porque cuando uno busca en la Biblia la palabra juego, la palabra lúdica, la palabra dinámica, esas palabras no aparecen. ¿Sí? Esas palabras no aparecen dentro de la Biblia. Pero es curioso porque cuando uno se pone a pensar, pues básicamente lo que hace el juego, la dinámica, es darnos la capacidad de convivir con otras personas, ¿sí? Eh, Uno puede jugar solito y cuando niño hay muchos niños que cuando no tienen hermanos, todas las cosas les toca adaptarse a jugar solitos, ¿sí? Pero por lo general el juego en grupo, la actividad en grupo nos lleva a convivir en armonía, a ser equipo. Entonces, dentro de lo que nosotros desarrollamos con los muchachos, es bueno llevarlos a esto, a que ellos vean que es bueno y agradable que convivan en armonía. Recuerde que ese concepto, cuando hablamos de armonía, es un concepto musical. Cuando hablamos de armonía, es que todas las, las, los acordes, las notas que se hacen, vayan, obviamente, acordes, que tienen unas reglas y tienen que cumplir y que suenen como deben sonar, ¿sí? Cuando yo toco cualquier instrumento, yo no puedo simplemente mandar los dedos como me den el piano y tocar como me salga. No, hay un orden. Y no solamente es conocer los acordes do, re, mi, fa, sol en el orden. No, hay unas reglas de armonía que me llevan a que yo hago una acorde en tónica, luego paso a un quinto grado, luego a un cuarto grado. Bueno, hay unas normas para manejar esa armonía. Entonces, cuando hablamos de armonía es que todo va en un orden específico. Entonces, con ese versículo quería arrancar yo acá. Listo. Conceptos importantes, que es el primer aspecto. El concepto que vamos a trabajar es este que aparece acá, que son las dinámicas de integración grupal. ¿Listo? Entonces, ojo con este concepto porque este concepto tiene algunos elementos claves e importantes para entender acá. Dice acá, son métodos utilizados en grupos para conseguir un objetivo. Son actividades que suponen beneficios, dado que permiten aprender de forma divertida e interactuando con otras personas. La finalidad de cada dinámica puede cambiar, pero lo esencial es que permiten fomentar el compañerismo mientras se adquieren nuevos conocimientos o se mejoran las relaciones interpersonales. Aquí hay varias palabras interesantes. Y si nos damos cuenta, este concepto, pues obviamente nos está haciendo referencia al versículo que estábamos hablando ahorita, de que cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en armonía, todos juntos en armonía.
¿Listo? Y pues obviamente dentro de los grupos que nosotros manejamos, pues es clave que eso suceda. O sea, no hay nada más terrible que uno manejar un grupo en donde hay divisiones, en donde hay peleas, en donde nadie quiere hablarse con nadie, nadie quiere mirarse con nadie. No. Y al final, si uno maneja un grupo así, lo que va a pasar es que el grupo se va a desintegrar. O sea, no va a pasar nada. Cada cual va a coger por su lado y ya. ¿Sí? Entonces, aquí es donde es importante entender que estas dinámicas de integración grupal, que estas serie de actividades que yo puedo hacer para reforzar la enseñanza de la palabra, me ayudan, obviamente, a que mi grupo cada día se fortalezca más. Entonces acá dice que esas dinámicas son métodos, fue la primera palabra que yo desarrollé acá, métodos, o sea que pueden existir varios, ¿sí? Utilizados en grupos, ¿sí? Estas por lo general se hacen a nivel grupal y recuerde que grupo es a partir de dos, ya en dos es un grupo, ¿sí? Entonces, yo les decía la vez pasada, si uno, a veces uno me puede frustrar porque uno dice, caramba, preparé esta actividad pensando que viniera todo el grupo completo, resulta que en este día, este sábado, este viernes, este domingo que teníamos la reunión, no vinieron sino poquiticos, ¿no? Al igual, el impacto, cuando usted prepara algo, Dios sabe por qué lleva a esas personas y esas personas son las que deben recibir, obviamente, esa bendición. Entonces, eso, palabra grupos es clave. Para conseguir un objetivo, y esa parte cuando yo le hablaba de planeación, le hablaba de la construcción de objetivos, ¿sí? Y esos objetivos son claves. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que lo que yo estoy haciendo va para algún lado. Cuando yo no tengo objetivos, pues simplemente hago cosas como por rellenar y ya. En esta parte que estamos aprendiendo, que hemos aprendido planeación, que hemos aprendido objetivos, siempre les he dicho que es importante yo sentarme y decir, bueno, ¿cuál es la razón de ser de eso que estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, cuando estamos hablando de que estamos creando actividades dinámicas, aquí el objetivo es para reforzar. Ahí está el objetivo porque reforzar es un verbo y como tal, todo objetivo arranca con un verbo. Reforzar la enseñanza de la palabra. ¿Cuál es el objetivo? Reforzar la enseñanza de la palabra. ¿Listo? Son actividades que suponen beneficios. ¿Listo? Entonces yo tengo que construir cosas que generen beneficios. No puedo generar una actividad en donde vaya a dañar a las personas, donde las vaya a exponer al ridículo, donde las vaya a exponer a que una persona se sienta mal y no quiera volver. Sí, tengo que pensar y pedirle a Dios sabiduría para hacer actividades. Obviamente hay actividades divertidas y a veces hay confianza dentro del grupo y uno puede hacer ciertos tipos de actividades, pero pues solamente yo siempre tengo que medir el tipo de población que tengo para saber qué tipo de actividades voy a hacer. Dice acá, dado que permiten aprender, eso también es clave, porque me está diciendo que no es una actividad hueca, ¿sí? Aquí hay siempre, a través de una dinámica grupal, yo debo dejarles una enseñanza. Y por eso acá decía que es para reforzar, porque lo principal del culto, del servicio, de la enseñanza que yo estoy dando, es obviamente ese mensaje que Dios está transmitiendo, ¿sí? Lo que hace la dinámica es reforzar, o sea, darle fuerza o a veces sensibilizar lo que yo voy a enseñar, ¿sí? Muchas veces uno va a hacer unas dinámicas antes de la palabra y lo que hacen estas dinámicas es sensibilizar, que la persona vaya pensando, uy, vamos a hablar de este tema. O si lo voy a hacer al final es reforzar lo que yo ya les dije, siempre, obviamente, con el hecho de que ellos aprendan. Y acá dice de forma divertida. A veces es una queja que, por ejemplo, pasa mucho en los colegios. Los muchachos se quejan de que es que las clases no son lúdicas, no son dinámicas y que por eso ellos se aburren y no quieren aprender y no quieren estudiar. Pero ahí es donde a veces uno difiere un poquito del concepto que ellos tienen, porque uno les dice, venga, yo no me puedo poner un ping-pong de payaso para hacerle la clase divertida que usted se ría a todo momento de lo que yo digo. No, porque hay unos asuntos que son pues serios, ¿sí? El profesor de matemáticas no se puede poner un ping-pong para enseñarles a sumar, a dividir y a multiplicar. Pueden haber estrategias, pueden haber formas, pero esa palabra divertida nos toca tener mucho cuidado de que no es volver un relajo la clase, de no volver la clase como que se pierda el control, mejor dicho, de la clase. ¿Listo? Forma divertida e interactuando con otras personas. ¿Listo? Entonces, siempre
Cuando esas actividades pasan, a veces el problema es manejar aquellas personas que son, que no les gusta relacionarse mucho, ¿sí? Que no les gusta hablar, que son tímidas. Aquí es donde me toca también que las actividades que yo haga generen un impacto también incluso en esas personas que son así, que son introvertidas. Voy a mirar de qué manera, obviamente, yo hago mi actividad y también los lleve a ellos a activarse. Y a veces sucede, hay algunas actividades que los conectan a ellos y ellos, a veces uno desconoce, porque uno dice, uy, este muchacho ni le conocía la voz y hicimos la actividad y se soltó. ¿Listo? Dice que la finalidad de cada dinámica puede cambiar, pero lo esencial, o sea, lo primordial, es que permiten fomentar el compañerismo. Y eso es cuando hablamos de compañerismo a nivel de iglesia, hablamos de unión. Y la Biblia habla mucho de eso, de la unión, de la unidad, porque somos un solo cuerpo. El problema a veces es que desde aquí no lo formamos. Nosotros a veces dentro de los mismos grupos permitimos de que no, de que hayan pequeñas grupos pequeños, lo que nosotros acá en Bogotá le decimos como las roscas, ¿no? A veces una rosca, una rosca, una rosca, una rosca, un grupito pequeño, y esos grupos se vuelven grupos que nadie más se puede involucrar, meter y que a veces son complejos. Y eso es lo que a veces genera la división dentro de la iglesia. Tanto grupito tan chiquito, tanto grupito que se vuelven a veces hasta mini iglesias dentro de la misma iglesia. No, la finalidad es generar compañerismo y dentro de la iglesia es siempre demostrar que como iglesia somos uno, un solo cuerpo. ¿Listo? Mientras se adquieren nuevos conocimientos, nuevamente habla acá del asunto de aprender, nuevos conocimientos, o se mejoran las relaciones interpersonales. Estas dos partes son claves, nuevos conocimientos o mejorar las relaciones interpersonales. La idea es eso, a medida que desarrollamos estas dinámicas, que los muchachos obviamente se van acercando, se vayan conociendo, vayan entendiendo cómo son, ¿sí? Hay un dicho que dice que en el juego y en el amor se conoce al caballero. Y eso es claro, en este tipo de dinámicas, en ese tipo de actividades de juego, de lúdicas, aquí conocemos cómo es cada cual. Aquí conocemos que hay muchachos que no les gusta perder, que hay muchachos que son muy competitivos, que hay muchachos que, hay unos que no les gusta nada, ¿sí? Hoy en día con este asunto de los celulares, hay muchachos que no, ellos quieren solamente estar pegados en el celular. Y eso es un asunto que pues nos toca controlar porque nosotros no podemos permitir. En los colegios está pasando eso. Hay muchachos que están estudiando con audífono en el oído todo el día y con el celular y están jugando. Y uno, pues obviamente le llama la atención y les dice, no, usted no está aprendiendo nada, no me está poniendo cuidado. Y ellos siempre la razón es que me aburre, me aburre, me aburre, me aburre. Entonces todo les aburre y el problema es que por esa razón ellos se niegan a, pues, a querer aprender, incluso a veces hasta a querer mejorar sus relaciones interpersonales. Me aterró el primer año, antes de que nos encerraran con el cuento de la pandemia, en el 2020, perdón, que fue el primer año de la pandemia. Cuando nosotros entramos al colegio, yo me aterré porque resulta que en los descansos los niños no querían jugar. Ahí estaba la cancha de fútbol desocupada, nadie jugaba. Y yo decía, Dios mío, ¿y eso qué pasó con los niños que se hicieron? Cuando resulta que yo me puse a hacer mi ronda para mirar qué estaba pasando con los niños, todos los niños sentados en el piso, pegados a los celulares. O sea, ni siquiera hablaban entre ellos. Cada uno estaba en un hueco, metido y sentado, jugando con el celular. Entonces yo decía, Dios mío, terrible, terrible porque ya ni siquiera una cosa como el fútbol que los apasionaba y que los llevaba. La cancha está desocupada, siempre la pelea era la cancha, no tengo con qué jugar, no tengo, no había. Ellos simplemente sentados. Entonces, esos son temas que preocupan. Y dentro de, por ejemplo, la iglesia, pues el movimiento, es que nosotros debemos poner reglas en torno a eso. Nosotros no podemos permitir que un muchacho nos llegue a clase con el audífono, ¿sí? Puesto con el audífono. No podemos permitir que un muchacho juegue celular, o sea, que esté con el celular cuando nosotros estamos enseñando. Pues ahí es donde también debemos empezar a hacer algún tipo de dinámica donde, bueno, vamos a hacer algo en donde hoy hacemos un stand, unas cosas donde ponemos nuestro celular y estamos atentos a lo que Dios quiere hablar. Que si la Biblia está en el celular, tranquilos. Vamos a buscar una manera en cómo tener Biblias acá y poder trabajar con las Biblias.
Nosotros con mi esposa en adolescente lo que hicimos fue eso, pues los muchachos nos llevaban Biblia y nos dijimos, ¿y qué hacemos? Y eso es bueno. Compra un día, nos dieron una donación y compramos un poco de Biblias y con esas Biblias trabajamos. Y bueno, con esas Biblias teníamos y no hay excusa. Ahí están las Biblias. Abra la Biblia, coja el papelito, no es necesario el celular, tranquilos, y trabajemos con eso. Entonces, muy importante. Este concepto es muy importante y muy completo. Este lo saqué de una página de internet de psicólogos. Me pareció muy interesante porque habla unos aspectos muy, muy interesantes que tenemos que tener en cuenta. Listo. Siguiente, tipos de dinámicas de grupo. Entonces acá habla de algunas que hay. Acá una primera tipo de dinámica son los juegos de presentación. ¿Sí? Esos son como los rompehielos. Dice acá se trata de juegos enfocados a aprender nombres y otras características necesarias para comenzar a relacionarse cuando el grupo es de reciente formación y sus componentes no se conocen. Entonces, esto pues obviamente es muy necesario porque eso involucra a la persona nueva. No hay nada más bonito y no hay nada más, no hay algo que marque más a una persona cuando llega a un lugar que las personas lo llamen por el nombre, por el nombre. A veces, pues obviamente como siempre son invitados, no hay nada más maluco que le digan a uno, ay, usted es el primo de tal, ay, usted es el hijo de no sé quién, ay, usted es eso, porque uno se siente ajeno, como que no, aquí no, o sea, aquí conocen es a mi tío, conocen a mi hermano, conocen a mi primo, conocen a mi familiar, a mi amigo, pero pues a mí no, yo no soy nadie acá. Entonces, no hay nada más bonito que uno saber el nombre de las personas. Miren que esta es una parte que, por ejemplo, nosotros como Filadelfia Central hemos tenido muy marcados en torno a la pastora Miriam. La pastora Miriam se sabe los nombres de todo mundo. Es increíble la capacidad, la memoria que tiene ella. Y ella lo que siempre hace, siempre, desde cuando estaba el pastor Colin, ellos terminaban el culto y ellos salían primero para pararse en la puerta y saludar a todas las personas. Y pues el pastor Colin, él sí no era mucho de los nombres, pero la pastora Miriam sí. Uno llegaba y, hola John, hola Esperanza, hola Dulce Camila, que es mi familia. Siempre por el nombre. Y eso es muy bonito porque eso lo lleva a uno a que uno es, no, si soy alguien, o sea, me conocen, uy, la pastora, la persona que está aquí al frente de la iglesia, eso me conoce, uy, qué interesante. Eso motiva mucho. Entonces, en esa primera categoría, estos juegos de presentación nos ayudan a eso, a aprendernos los nombres. Hay gente que es malísima con los nombres, malísimo, malísimo. Pero entonces ahí en ese punto es donde pues también nosotros debemos pedirle a Dios esa sabiduría para cómo generar actividades en donde incluso nosotros podamos involucrarnos para aprendernos los nombres, ¿sí? Eso es clave. Evitar lo de los apodos, ¿no? Porque a veces nosotros también somos partícipes de los apodos que le dicen a los niños y a veces es tanto que no logramos aprendernos el nombre, sino nos resultamos aprendiendo el apodo del niño. Y pues obviamente eso le resta identidad, porque el niño tiene un nombre y por ese nombre es que se tiene que llamar. ¿Listo? Es la primera. Segunda, juegos para resolver conflictos. Entonces, dentro de los grupos siempre tendremos diferencias, siempre tenemos personas que son, obviamente, que no les gusta. Y entre los adolescentes, ahorita estábamos hablando con nuestra hija acá y nuestra hija decía que no le gustaba a alguien, ¿sí? Y nosotros pues le explicábamos que nosotros no podemos, obviamente, como seres humanos, a veces hay personas que no nos pueden gustar, pero nosotros debemos cuidar nuestro corazón de no llegar a odiar o no llegar a generar algunas cosas al interior de nuestro corazón en torno a las diferencias que tenemos con otros. Entonces, esos juegos para resolver conflictos, dice, buscan proporcionar herramientas para aprender a afrontar los conflictos de una forma práctica. ¿Listo? Entonces, si Dios nos da un tema en torno al orar por los enemigos, a arreglar nuestras diferencias, ahí es donde usamos este tipo de actividades. Siguiente. Tercero, juegos para soltar tensiones. Dice acá son aquellos juegos estructurados para conseguir liberar la energía acumulada en forma de tensiones a través de la risa
el movimiento y la voz. Mire que a mí me aterra, yo en mi iglesia pequeña, cuando yo arranqué de niño, eh, allá había un muchacho que no se reía y a mí me parecía curioso porque yo decía, pero él, y como que él a veces habían cosas que sí le llamaban la atención, pero él como que cuando él sentía que iba a reír, como que él apretaba su boca, sus labios y no, para no reírse. Entonces un día yo sí como que dije, no me puedo quedar más con la duda y le pregunté a un familiar de él, pues, qué le pasaba. Y la respuesta, pues, me dejó aterrado porque me dijeron que era que este muchacho, cuando pequeño, él se reía mucho, ya, pero ya como que exageraba, a todo le daba risa, todo le generaba burla, broma, y que el papá empezó a castigarlo, el papá empezó a golpearlo por eso, para que no se riera más. Y el niño llegó a un momento donde dijo, ah, pues el problema es que no me ría, pues no me vuelvo a reír. Y así lo hizo. Un momento dijo, no me vuelvo a reír, no se rió más. Y por eso era que él tenía esa situación. Entonces, a veces uno dice, pues increíble, ¿no? Porque a veces los adultos nosotros pensamos, siempre estamos como, no, 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 pero no, 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 no. Pero a veces no le enseñamos al muchacho es que hay un momento. Bueno, sí, tú te puedes reír, tú eres una persona feliz, listo, está bien. Pero entonces hay que medirnos en qué momento, pues, debemos ser chistosos, en qué momento debemos reír, en qué momento debemos hacer las cosas. Y pues digamos que uno sabe, porque uno comete mucho esos errores de que a veces uno es consciente que uno mismo no se sabe medir, ¿sí? En mi caso, les hablo a una persona que constantemente trata, yo tengo una particularidad, es que yo siempre trato de que la gente que esté a mi alrededor estén felices, estén contentos, ¿sí? Y obviamente dentro de ese punto, a veces puede ser que uno haga cosas que pueden ser tontas o que pueden molestar a algunas personas. Y en ese punto a veces uno tiene que también hacer una reflexión y decir, bueno, de pronto a veces no es el momento, de pronto a veces es momento de uno, sí, estar callado y quieto. E incluso a mí me ha pasado que a veces hay momentos donde yo llego callado, en silencio, donde no hago ningún tipo de comentario ni nada. Y la gente a veces como que me pregunta, ¿está bien? ¿O usted tiene algún problema? Porque ya saben cómo soy, ¿sí? Entonces, en ese caso de los niños, pues obviamente uno tiene que aprender a, a encaminarlos, porque al final de cuentas ellos están en una formación, los muchachos están en una formación, entonces uno tiene que aprender a decirles en qué momento hay. Entonces, ¿por qué le hablo de eso? Porque aquí habla de este asunto de soltar tensiones. Eh, una palabra que está muy relacionada a esto, soltar tensiones, es el estrés, ¿no? Cuando estamos estresados, el estrés nos quita hasta la capacidad de sonreír. Y acá dice que ese tipo de juegos lo que nos ayuda o lo que nos lleva es a reírnos, a tener movimiento, a hablar, ¿sí? Y obviamente a través de esa risa, de ese movimiento y esa voz, pues ahí es donde se libera todas esas situaciones que generan tensión. Sí, los problemas siguen y eso es claro, pero digamos que ese es un momento de alivio y descanso para la persona que está participando. Entonces, en ese punto, es donde nosotros debemos pedirle a Dios, bueno, ¿qué actividad yo puedo hacer que vayan relacionadas a esto? A soltar tensiones. Ah, no, voy a hacer algo que puede parecer chistoso. Una vez un pastor en un culto de jóvenes que invitaron cuando la convención a mitad de año, él una vez hizo un concurso que nos pareció muy, pues fue chistoso, porque él llevó una bolsa de masmelos y resulta que él hizo un concurso de quién podía meterse más masmelos a la boca y hablar. Y claro, eso era muy chistoso porque cuando era uno, pues bien, no se los podían pasar, tenían que tenerlos ahí. Y pues la textura del masmelo hace que eso se vuelva, hay como un chicle grande, por así decirlo, y que se vuelve complicado. Entonces, a medida que ellos comían y comían y comían, la boca se les hinchaba y pues intentaban hablar, pues era muy chistoso. Y claro, el hecho de todas las personas estar viendo esa situación, pues llevaba a que todo el mundo se riera y empezara a levantarse y animarlos y hablar. Eso es una actividad para soltar tensiones. ¿Y para qué hacen ese tipo de actividades? Obviamente puede ser que pues, la charla no hable directamente de las tensiones y de las cosas, pero sí a veces uno determina de que, uy,
la gente está cargada o esos muchachos tienen tantas cosas, entonces tenemos que mirar de qué manera obviamente podemos romper esa tensión. Entonces, digamos que en este punto yo lo que recomendaría también es que nosotros siempre tenemos que estar preparados y hacer una lectura de lo que está pasando. Yo veo que mi reunión, yo tengo todo planeado, organizado de lo que voy a hacer en mi reunión y siento que hay algo, o sea, yo siento en el espíritu que está pasando algo, entonces ahí es donde yo automáticamente, pues actúo. Esa es una clave muy importante. Y ahí es donde nosotros necesitamos, obviamente, el discernimiento que Dios nos puede dar, porque en ese punto es donde nosotros debemos leer, uy, hacer una lectura, está pasando esto, aquí hay, están, los niños vienen estresados, los niños vienen en una situación compleja, tienen muchos problemas, toca hacer una actividad para que ellos empiecen, para que suelten eso, para que suelten eso, ¿sí? Y en ese punto, pues obviamente Dios nos puede ayudar bastante. Cuarto, cuarta, dice acá, juegos de autoafirmación. Dice juegos que persiguen la autoafirmación de los participantes en su individualidad y en su faceta de integrantes del grupo. Aquí hay dos cosas interesantes. Uno es la autoafirmación, esa autoafirmación también me habla del aceptarme a mí mismo. Uno de los problemas grandes que tienen los adolescentes es que ellos mismos son sus propios jueces durísimos, sean durísimos. Entonces ellos se sienten feos, como a veces tienen, obviamente están en ese proceso en donde se les brota la cara, las niñas están empezando con el proceso del periodo menstrual, de los cólicos, uy, eso es una cantidad de cosas que a ellos constantemente tienen como esa lucha ahí y hay algunos que empiezan a tener problemas de esto de la autoestima y todas esas cosas. Entonces, estos juegos de autoafirmación me habla de que me llevan a que el niño sienta, obviamente, que es valioso y también que hace parte de un grupo. Por eso aquí en la última parte hace, y en su fase, dice, en la última parte dice, y en su faceta de integrantes del grupo, ¿sí? Porque la idea de estos juegos de autoafirmación es decirles, tú eres muy valioso y a la vez perteneces a un grupo. Y cuando nosotros hablamos, porque gente, cuando este término lo llamamos a nivel de iglesia, no le decimos simplemente perteneces a un grupo de adolescentes, sino tú perteneces a una familia, porque perteneces a la familia de Dios. Y eso marca, porque recuerden que hay muchos niños, muchos muchachos que a veces son pues rechazados. Hay muchos muchachos que llegan a la iglesia simplemente solitos, solitos porque de la familia nadie va a la iglesia, nadie. Nadie. Cuando yo empecé a ir a la iglesia en el año 90, mi mamá no iba, mi mamá era católica y mi mamá decía que ella no iba a la iglesia cristiana. No iba a la iglesia cristiana. Y mi papá iba, pero mi papá siempre iba como por momenticos. Él era simpatizante, pero no, nada. Entonces, yo me enganché en la iglesia y yo empecé a ir solito, solito. Y yo fui una persona que en mi adolescencia tuve muchos problemas de autoestima, porque yo sentía que yo no me aceptaba. Yo sentía que era demasiado flaco, que por ser flaco era muy orejón, que entonces también era cabezón, que mi peinado no cuadraba, que no era del estilo, que no cabía en el molde de la gente que era atractiva en el colegio, de los grupos grandes. Tras el hecho era bajito, gracias a Dios cuando crecí Dios me dio ya estatura, pero inicialmente en mi colegio siempre fui segundo, tercero de la fila. Entonces, eso pues solamente genera un rechazo y eso genera que uno constantemente se esté dando muy, muy duro. Y la iglesia, ese es el lugar en donde esos dos mensajes deben ser claves para un muchacho. Tú eres alguien y tú perteneces a algo. Y eso algo, ese algo no es simplemente un grupo, es una familia. Tú eres parte de la familia de Dios. Ese mensaje, uy, transforma. Ese mensaje transforma mucho y puede llevar a que un muchacho se rinda totalmente a Dios y que entienda y ame a Dios, porque al final eso es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que nosotros éramos pues huérfanos y Dios es el que nos adopta y Él es el que nos mete, Jesús es el que nos mete a una familia y esa es una familia que no te debe rechazar, que no te debe
sacar, sino que te acepta tal como eres. Así, has pecado. Tranquilo, aquí estamos para levantar. Ah, te sientes que tienes problemas en tu autoestima. Tranquilo. Nosotros somos esas personas que te decimos que te aceptamos como eres. Sí, pueden ser algunas cosas complejas. Yo le digo a los niños del colegio, "Ni es que gente fea no hay, ¿sí? Y no es tampoco el dicho de que no hay feo sino mal arreglado. Eso se dice mucho acá en algunos sitios, que no hay gente fea sino mal arreglada. No, yo les digo, no, es que hay gente, la gente es normal. ¿Sí? Hay gente normal, sí. Hay gente que sale con una capacidad física, que ojos azules, que monos, que altos, que bueno, una cantidad de cosas que uno dice, uy, esa persona es muy bonita, físicamente es muy bonita. También obviamente eso está ligado al estándar de belleza que nos impone el mundo, ¿no? Porque el mundo dice, no, es que para ser lindo tienes que ser delgado, tienes que 90, 60, 90 las niñas, y el niño tiene que ir al gimnasio y ser así fuerte y marcado el abdomen y toda la cosa. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos que, uy, no, el abdomen no se marca, o sea, no somos como chocolatina, sino como Kinder Sorpresa que el estómago va hacia el frente, entonces ahí es donde tenemos problemas. Pero ahí es donde nosotros debemos decirle a los niños, no, vamos para adelante. Esta es tu familia, nosotros te aceptamos y tú eres valioso. Punto. Muy bonita, me gustó esta parte de este cuarto, me gustó mucho. Quinto, juegos para mejorar la comunicación. Son juegos que estimulan la comunicación favoreciendo la escucha activa entre los participantes. Hace poco en el colegio yo dicté una clase de ética que le puse como título escuchar. Yo en ética en el colegio estoy trabajando desde quinto hasta grado 11, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Y le estoy trabajando un mismo tema a todos. Y el tema que le estoy trabajando es ética relacional. Y ética, básicamente, cuando hablamos de ética relacional, son las normas que yo debo tener para tener mejores relaciones. Básicamente es eso. Entonces, la primera que les enseñé era el escuchar. Y en esa escuchar, en el concepto, yo les dije, mira, hay una diferencia entre el oír y el escuchar. Oír es percibir sonidos con el oído. Punto. Si uno no tiene ningún problema auditivo, todos oímos. Percibir sonidos con el oído. Pero el escuchar es poner atención. Y ahí es donde tenemos problemas. Le digo yo, porque es que muchos de ustedes, cuando vienen al colegio, oyen, pero no escuchan. Y ese es el problema de por qué no aprenden, de por qué pierden, de por qué no avanzan, porque están todo el tiempo oyendo y no escuchando. Entonces, en esta categoría, juegos para mejorar la comunicación, ya los hay. Si son juegos que estimulan la comunicación, favoreciendo la escucha, no el oír, la escucha activa entre los participantes. ¿Sí? Entonces, donde uno tiene que decirle a ellos, escuchen, aprendamos a escuchar. Porque la Biblia nos dice, nosotros debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para irarnos. Pero nosotros como seres humanos la invertimos. Nosotros somos súper rapidísimos para hablar, súper rapidísimos para enojarnos y después decimos, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cómo? Entonces, ahí es donde, donde tenemos el problema. Entonces, estos juegos que podemos usar en esa categoría es para eso, para mejorar, para estimular este asunto de la comunicación. ¿Listo? 6. Juegos de conocimiento y autoconocimiento. Entonces son aquellos destinados a permitir a los integrantes conocerse a sí mismos por contraste con los demás. Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando poco a poco a un conocimiento más profundo y vital. ¿Listo? Entonces acá dice que obviamente el hecho de conocer las capacidades, habilidades, la personalidad de otras personas, también me lleva a mí a conocerme a mí mismo. Recordemos que la Biblia dice, cuando le preguntaban al Señor que, bueno, cómo era el asunto de los mandamientos, Él dice que los mandamientos se resumían en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y cuando hablamos de ese amarnos como a sí mismo, es conocernos, aceptarnos y obviamente determinar el valor que nosotros tenemos como individuos. Pero, y ese es el problema que tenemos. Nosotros no podemos amar a veces al prójimo porque resulta que nosotros mismos no nos amamos, nosotros mismos no nos aceptamos. Entonces, y a veces eso pasa porque no nos conocemos, ¿sí?
porque nosotros creemos, nosotros como que, sí, tenemos un desconocimiento total del realmente lo que nosotros somos. A veces parecemos como hojas que se las lleva el viento. Estamos ahí tirados y el viento viene para acá y nos lleva, y el viento va para allá y nos lleva. Entonces, no, es necesario que estos muchachos que están en formación, pues aprendan a conocerse. Y la manera en que ellos aprenden a conocerse es también conociendo a otros, ¿sí? Por eso habla de conocimiento y autoconocimiento. Entonces, porque se lleva a que la persona se conozca, se confronte y diga, interesante. Esta semana también en el colegio estaba trabajando yo una actividad también en ética, que esta es la última que estoy trabajando, en donde yo les decía, les estoy explicando la regla de oro. La regla de oro que el Señor dio en el Sermón del Monte, que es, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Básicamente esa es la regla de oro. Entonces, para yo trabajar esa regla de oro, antes de explicarle, yo estoy haciendo una actividad que es que ellos hagan una carta. Y la carta se llama, les dije, pónganle un título que se llama Una carta para mí. Y la idea del ejercicio es que ellos hagan una carta a su yo futuro, en donde le hablen del el momento en que están viviendo, de las cosas que están viviendo, de los problemas, de las dificultades, de lo que ellos tienen, de lo que les gusta, los que no les gusta, para que esa persona del futuro, que es ellos mismos, después se pueda confrontar y pueda decir, he mejorado, no he mejorado, sí quiero avanzar, o a pesar de esos errores, pues voy a aprender y voy a seguir avanzando. Bueno, esa es la idea, confrontarlos. Y hay muchos muchachos que entran en conflicto en eso, muchos muchachos que me dicen, uy, profe, ¿usted por qué nos hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué hace esas actividades? Y le digo yo, pero ¿cuál es el problema? Dicen, no, es que no nos gusta. No nos gusta confrontarnos porque eso duele. Y les digo, esa es la idea. La idea es que les duela. Porque si les duele, eso los lleva a que ustedes tengan que pensar y que ustedes tengan que decir, tengo que mejorar eso, estoy mal en esto otro, esto me gusta y tengo que luchar para seguirlo teniendo en mi vida y para que cada día se vuelva más valioso. Esa es la idea. Entonces, en este punto, estos juegos de conocimiento y autoconocimiento llevan a eso. Una última categoría acá está la de juegos de colaboración. Entonces dice, potencian la cooperación grupal al focalizarse en que todos los participantes tengan posibilidades de participar. Por eso el dibujito que puse acá, ¿no? Ellos están armando sus rompecabezas y todos, cada uno tiene una parte y cada uno está encajando. Este rompecabezas que están armando acá los niños no se podrían armar si todos no trabajan a la par. Si fuera uno solo trabajando, muy seguramente le caerían las otras partes. Es necesario que estén los tres ahí para poderlo armar. Entonces, estos juegos de colaboración dice potencian la cooperación grupal al focalizarse en que todos los participantes tengan las posibilidades de participar. Y volvemos a lo que les decía ahorita anteriormente en otro de las categorías. Esa es la misión de la iglesia, siempre hacer parte. La iglesia no puede ser ajena a las personas. La iglesia no puede decirle a la gente, no, ya tú no sirves, tienes que irte porque tú no encajas acá. Y miren que yo, por ejemplo, soy testigo de ese proceso y ese cambio que ha tenido la iglesia. Cuando yo inicialmente llegué a la iglesia en el año 90, la iglesia no trabajaba con discipulados, con procesos que llevaran a la gente a que crecieran. Cuando yo llegué a la iglesia, simplemente si la gente le simpatizaba y realmente tenía un encuentro con Dios, se quedaba. Si no, salía y se iba. Y yo vi a mucha gente que pasó por la iglesia y llegaron con pasión, les gustaba y toda la cosa, pero de un momento a otro se desconectaban y nunca más volvieron. ¿Sí? Eh, Muy probablemente porque nunca hubo esa parte de hacerlos parte. Entonces, eso es un trabajo muy importante, muy importante que se tiene que hacer. ¿Listo? Seguimos. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Cansados? ¿Agotados? No sé. Yo creo que estos hermanos no hablan mucho. Sí, aquí están. Por acá están. Muy bien. Listo. Algo muy importante. Y ya va a ver por qué le puse a esta parte algo muy importante. Dice acá. Pongan aquí muy bien lo que le pongo yo acá.
Este es un versículo que está en Tito, capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice acá, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Recuerda que esta carta a Tito la escribió el apóstol Pablo. Este era uno de los discípulos también cercanos que tenía Pablo, ¿sí? Y aquí, bueno, esta persona a la que le escribe Pablo, Tito, era una persona que obviamente también pastoreaba, y aquí lo que Pablo le está diciendo es, usted que es un pastor joven, tiene que tener en cuenta algunas cosas que son claves. En este pasaje de Tito 2, es curioso que se repite dos veces este asunto de anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y también más arribita, en un versículo antes dice, anima a las mujeres jóvenes a vivir sabiamente. O sea que ese era un asunto clave dentro de el proceso que él tenía que hacer. Pero la última parte, que es lo que yo resalté en rojo, es una parte clave. Dice que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Todo lo que hagas. Nosotros estamos hablando de dinámica, estamos hablando de actividades y estamos hablando de lúdicas que incluye juego, ¿sí? Acá dice que todo lo que hagas refleje integridad y seriedad. ¿De qué? De tu enseñanza. Acá no prohíbe, en ningún lado no va a encontrar un versículo, no vamos a encontrar un versículo que diga, y en la iglesia no se puede jugar porque es pecado, y no pueden hacer, no pueden reír porque eso está mal, y no, nunca lo condena. Pero aquí sí es claro esta última parte, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Entonces, por eso lo de la advertencia, aquí, estas cosas que yo les decía que toca tener en cuenta. ¿Cómo crear actividades dinámicas para reforzar la enseñanza de la palabra? Para tener en cuenta, nuestra misión es enseñar, no distraer. O con eso, nuestra misión es enseñar, no distraer. Entonces, yo, obviamente la actividad la planeo, yo hago mi dinámica muy interesante, pero yo tengo que tener en cuenta que, como les decía al principio, en torno al concepto de la dinámica y toda la situación, yo debo dejar una enseñanza. ¿Sí? Si yo simplemente los llevo a que ellos jueguen y se rían un rato y la pasen chévere y toda la cosa y al final no pasó nada, graves. No se hacen nada. Nuestra misión es enseñar, no distraer. Segundo, nuestra prioridad es que nuestros jóvenes aprendan a vivir sabiamente, como decía el versículo. Hombres y mujeres jóvenes que aprendan a vivir sabiamente. Tercero, nuestro testimonio da credibilidad a lo que enseñamos. Nuestro testimonio, lo que nosotros somos, da credibilidad a lo que enseñamos. También basado en lo que decía el versículo ahí de Tito. Y lo último, nuestra enseñanza debe ser basada en la integridad y en la seriedad. Entonces, ahí está clave. Integridad es que yo siempre soy lo que debo ser, y la seriedad en que obviamente yo debo llevarlos a que ellos entiendan las cosas como son. Vuelvo y le digo, esto no está hablando de que es que yo tengo entonces que tener una cara de escopeta y mirar a todo el mundo mal y llamar la atención. No se ría, usted tampoco se ría. ¿Usted qué? ¿Por qué mira? Usted no se mueva, usted no respire. No, esa no es la idea. ¿Sí? Y se lo está diciendo una persona que le es complejo ver a gente sentados ahí. No, yo tengo que ver que la gente está activa, que me está poniendo cuidado. Yo soy de los que los molesto, yo paso por un lado, voy mirando, voy revisando, les voy diciendo, bueno, ¿qué está haciendo? Y usted sí está haciendo, y usted sí está haciendo, y usted qué está haciendo. Yo soy constantemente así, ¿sí? Y a veces, digamos, como tengo ese carácter jovial y toda la cosa, pues obviamente a veces la gente malinterpreta, porque la gente piensa que, ay, no, es que usted se está burlando, es que usted está enseñando la palabra, se está burlando. No, obviamente yo entiendo que hay un punto y una medida hasta donde yo tengo que llegar, y que cuando yo obviamente debo ministrar, cuando yo debo dar un mensaje y ser serio en lo que estoy dando, pues obviamente lo doy como lo tengo que dar, ¿listo? Y lo manejo como lo debo manejar.
Aquí también cuando habla de integridad, recuerden mucho que una de las falencias que tenían los fariseos en la época de Jesús era eso, que ellos no tenían integridad. Y como no tenían integridad, no tenían autoridad, ¿sí? Y una de las características que da la Biblia referente a Jesús como maestro es que él tenía autoridad, ¿sí? En cambio, los fariseos no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque como en la oración, como en el ayuno, ellos simplemente hacían cosas para que la gente dijera, "Ay, no, tremendos, estos hermanos sí ayunan, sí oran, esos hermanos, no, estos sí son espirituales, qué hombres de Dios". Pero resulta que eso era solo fachada. Por eso, la palabra con la que el Señor Jesús constantemente se dirige a los fariseos es hipócrita. Y el hipócrita no tiene nada de íntegro. El hipócrita es una persona falsa. Es una persona que simplemente hace cosas para que los demás, para que el hombre los aplauda, para que el hombre diga, ay, usted sí es, pero al final eso no va a dejar nada. Entonces, tener en cuenta eso. Recuerda que estamos en crear actividades dinámicas para reforzar la enseñanza de la palabra. Y esto, basado en este versículo de Tito que le vuelvo acá un momentico, que todo lo que haga refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Entonces, ese versículo nos lleva a estos tips que estamos viendo acá. Listo. Entonces, el título que tenemos, cómo crear una actividad dinámica. Entonces, aquí yo les voy a dar unos consejitos referente a eso. Les voy a mostrar algunas cosas de unas actividades muy sencillas que yo he creado y he trabajado con los muchachos del colegio. Dice acá, ¿cómo crear actividades dinámicas para reforzar la enseñanza de la palabra? 7 consejos acá. Primero, determine el tipo de dinámica que necesita. Ya yo le di 7 tipos, entonces usted mm, ya sabe a qué categoría puede pertenecer su dinámica. Segundo, reflexione sobre la enseñanza o sobre lo que va a reforzar de la enseñanza a la dinámica. ¿Listo? O sea que siempre apuntando a que lo que yo voy a enseñar, esta dinámica me va a reforzar o me va a dejar una enseñanza. Sí, que a veces, digamos, yo puedo extender una dinámica para que esta sea la enseñanza, pero tiene que haber enseñanza. Si no, simplemente estoy distrayendo y simplemente estoy quemando tiempo y eso no sirve. Tercero, verifique que los recursos que necesita para el desarrollo de la dinámica sean viables. ¿Listo? Yo no puedo hacer una dinámica donde "Ay, voy a hacer un concurso con el computador y el videobeam, si no tengo ni computador ni videobeam. No puedo hacer una cosa así. ¿Sí? Voy a hacer una actividad con los muchachos, por ejemplo, una vez en la iglesia hicieron una que los muchachos tenían que conectarse por internet de su celular a una aplicación, y pues si la gente, si no tienen internet y no tienen celular, pues no me sirve, no sirve la dinámica, ¿sí? Yo no puedo hacer una dinámica en donde necesito materiales para trabajar y resulta que no los tengo, no me funciona. Entonces, siempre verificar que los recursos que necesita para el desarrollo de la dinámica sean viables y que, pues, obviamente alcancen para todos, porque no hay nada más terrible que usted diga, ay, se me acabaron las hojitas. No, vamos a dividir esta hojita que me queda en 4 partecitas para que participen los últimos 4 que llegaron. No, porque eso también genera problemas. Por una cosa de esas, un niño no puede volver. Por una situación de esas, un niño puede sentirse menos y dice, yo por allá no quiero volver, no me interesa volver por allá. Entonces, tener muy en cuenta eso. La otra, realice pruebas del planteamiento de la dinámica y trate de hacerlas o de hacerla antes para saber lo que funciona y lo que debe corregir. Yo, por ejemplo, muchas veces yo voy hablando con mi hija y yo le explico a mi hija y a mi esposa lo que yo voy a hacer y les digo, allá pónganme en cuidado a ver si ustedes me entienden, ¿sí? Porque a veces uno también se va, uno vuela y dice, voy a hacer un juego así súper, y resulta que el único que lo entiende es uno. Ay, nadie más lo entiende. Entonces, ese es un problema, porque si cuando yo trato de explicar la dinámica, nadie lo entiende, pues no va a servir, porque al final de cuentas me voy a gastar y la gente va a decir, ¿y usted qué fue lo que? Ni idea. Pues complicado esa parte. Siguiente. Bueno, acá dice, y saber qué es lo que funciona y lo que se debe corregir, porque hay cosas que uno puede decir, bueno, esto no me funcionó, entonces cambiémoslo acá, o hagámoslo de esta manera, o bueno, miremoslo a ver cómo lo podemos corregir para que hacerlo mejor. 5, no se complique
a veces lo más sencillo y simple tiene mayor impacto en las vidas. Esa también es clave, porque a veces si usted arma una actividad dinámica así toda, donde tiene que tener 50 pasos y 50 cosas, y usted se enreda, no la va a entender y al final cada cual la va a interpretar a su manera y usted se va a sentir frustrado. Entonces, a veces hay muchas cosas sencillas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de algo que es sencillo porque todo el mundo ha jugado lo mismo, pero obviamente uno le da su variación y eso genera un asunto bien, bien, bien interesante ahí. Mida el sexto, mida bien el tiempo. Recuerde que la prioridad siempre debe ser la palabra. Entonces, lo mismo. Pues, yo tengo mi servicio que dura 2 horas, dentro de esas 2 horas tengo un tiempo a la banda que dura 30 minutos, después tengo todo el asunto de la ofrenda, toda la situación, y bueno, y me quedan 1 hora para desarrollar la dinámica y la enseñanza. Entonces, dentro de esa hora, yo le voy a dar 15 minuticos a la dinámica y luego los otros 45 a la enseñanza. ¿Listo? Hay que medir bien el tiempo, que no puedo permitirte que, ay, no, y no, eso está re bueno, esta actividad está súper chévere. Entonces, alarguemos, 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 alarguemos. Y uy, se fue la actividad y se pasó la hora. Y cuando llegó, o quedaron 5 minutos finales, y ahí al final entonces yo medio leo la enseñanza y sale por cumplir. No, eso no puede pasar. Yo una vez estuve en una iglesia que, ay, Dios mío, gracias, no, no fue Filadelfia, Dios mío, porque eso en Filadelfia no pasa. Pero una vez sí estuve en un servicio con mi esposa, cuando éramos novios, de una iglesia de unos amigos, en donde escuchamos una persona que decía que duró hablando como hora y media, y al final dijo, ah, ¿verdad que esto es una predicación? Voy a leer un versículo de la Biblia ahí como porque es verdad que esto es una iglesia, y uno como que, o sea que este tipo habló hora y media, y para nada, uy, Dios mío, o sea, y cogió la Biblia simplemente como porque tenía que cogerla, ay, no, terrible, eso no debe pasar. Entonces aquí en ese punto hay que medir bien el tiempo y siempre recordar que la prioridad siempre debe ser la palabra. ¿Listo? En ese, bueno, eso está muy ligado al punto 7 que les iba a decir algo, pero ahí en el punto 7 lo dice. Dice, no acostumbra al grupo a que siempre la reunión debe tener un juego, actividad o dinámica. ¿Listo? Porque es que resulta, y eso les decía yo la vez pasada, cuando uno dice, ay, no, es que tenemos que hacer juego, porque tenemos que hacerlo dinámico, porque los muchachos se tienen que sentir bien, tienen que ser felices y contentos, no sé qué dice más. Y resulta que un día usted dice, no, o el Señor lo lleva a decir, no, hoy hay que orar y adorar o alabar al Señor, solamente nos centramos en eso. Entonces hay unos que se sientan y dicen, ay, no, hoy el culto no estuvo chévere. Hoy el culto estuvo aburrido porque no jugamos. ¡Oh! Y eso es terrible. Eso es terrible. Eso sí me pasó una vez, que nosotros un tiempo en jóvenes estábamos dando refrigerio. Se estaba dando refrigerio. Y una vez me dejaron a cargo y entonces resulta que el refrigerio yo lo escondí, lo guardé, porque yo no quería tener el refrigerio ahí sobre la mesa. Y un muchacho vino y dijo, él vino y miró la mesa donde siempre ponía el refrigerio y dice, ¡ay! ¿Y el refrigerio? Y le dije, no, no hay refrigerio. O sea, no en ese momento, no en ese lugar. Pues no era que estuviera diciendo mentiras, simplemente le estaba diciendo, no, no hay refrigerio en ese momento. Y el muchacho dijo, ah, no, entonces yo me voy porque si no hay comida, ¿yo para qué me quedo? Y yo, ¡oh! Dios mío. Claro, uno como que indignado, y ahí es donde uno quisiera sacar una cachetada santa y darle como, voltearle el mascadero, como dijo mi mamá. Pero uno dice, no, no puede ser así. No puede ser así. Y en este punto es lo mismo. Los juegos, las actividades, las dinámicas no se nos puede volver una prioridad. Y hay que aprender a mezclarlas y aprender en qué momento, porque no siempre puede volverse tiempo de juego. Una vez, me acuerdo también, hicieron una vez en una iglesia una actividad en donde era con plata. Y entonces era una competencia y el que cumplía entonces le daban como 100.000 pesos, una cosa así. ¡Ay! Y yo decía, no, esas no deben ser las motivaciones. No deben ser las motivaciones. Porque entonces volvemos a los muchachos de que cuando no hay esas motivaciones, no, eso me parece aburrido. Y lo que yo les decía la vez pasada, digamos que son las cosas que el mundo les puede ofrecer y les puede ofrecer más, ¿sí? Porque si un muchacho, por ejemplo, se le dice, ay, vamos a un partido de fútbol y vamos a apostar plata, y el muchacho es muy bueno para el fútbol,
pues muchacho sabe que en un culto de 1 hora va y juega 3 partidos y se puede ganar mucha plata. Entonces, para él al final va a ser más divertido. Para él puede llegar a ser más divertido ir a jugar y hacer otras cosas fuera de la iglesia. Entonces, por eso ese último punto de no acostumbrar al grupo a que siempre la reunión debe tener un juego o actividad dinámica es importante. Y ya, ahí está. Muchas gracias. Quería mostrarles simplemente unos ejemplos de algunas actividades que yo he hecho en el colegio, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Resulta que en el tiempo de la pandemia, pues nosotros teníamos una situación bien, bien, bien compleja. Y era que uno decía, estos niños están en la casa, no pueden salir. ¿Qué me invento yo para que estos niños puedan tener algo dinámico? O sea, si siempre están así sentados frente a un computador, ¿yo qué me invento? Y entonces yo eché cabeza y es donde yo empiezo a decirle al Señor, Señor, a ver, dame, yo qué puedo hacer, yo qué puedo hacer. Y ¡tin! Llegó esa inspiración del Señor. Y entonces yo hice esta actividad. Venga, les voy a mostrar la actividad que yo hice. La actividad se llamaba así, Buscando Tesoros con Acróstico. Entonces resulta que yo les decía, les di esas categorías a ellos. Ellos estaban conectados por el Zoom, igualito aquí como lo estamos nosotros. Entonces yo les decía, bueno, primero me decían, siempre nosotros como profesores nos decían, los niños tienen que tener la cámara prendida, los niños tienen que tener la cámara prendida, porque como habían unos que se levantaban, se conectaban y seguían durmiendo. Ay, son unas cosas que pasaban muy curiosas en esa pandemia. Entonces a nosotros cada rato nos entraban los coordinadores, las personas, a revisar cómo estaban los salones y que los niños estuvieran ahí atentos y como fuera. Entonces, la primera norma yo decía, bueno, tengo que la cámara prendida. Entonces yo les decía, primera norma del juego, tienen que tener la cámara prendida para participar. El que no tenga la cámara prendida no puede participar. Lo otro era, bueno, usted va a trabajar entonces en una hojita y la idea era que ellos armaran un acróstico, ¿sí? Yo les iba a dar una letra. Sobre esa letra yo les daba un versículo. Y resulta que en ese versículo aparecía un artículo que empezaba por esa letra, ¿sí? Entonces acá yo les daba la letra P, como si fuera un stop. Yo les decía, la letra es la P, el versículo de Levítico 16:13. Entonces ellos rápido buscaban su ta, 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 y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces obviamente era lógico porque pondrá no es un artículo, el fuego pues no empieza por P, Jehová pues obviamente es Dios, la nube no empieza por P, el propiciatorio empieza por P, pero pues ellos ni sabían que es un propiciatorio y bueno, y de ahí para allá. Entonces obviamente ellos salían, ellos encontraban la palabra y rápido tenían que ir y buscar el elemento y mostrarlo en pantalla. El primero que mostrara el elemento en pantalla era el que ganaba el punto. Entonces yo ponía aquí en mi tabla quién lo encontró y ponía el nombre. Entonces, ustedes no se imaginan cómo eran esos muchachos y eso ponían a participar a la abuelita, al tío, al mico. Había uno que dice que la palabra era perro y los niños fueron y buscaban para el perro y lo bajaron de la terraza, se lo pusieron ahí frente a la pantalla. Y eso fue emocionante. Eso fue una semana en donde la clase y los niños decían, profe, y otra vez, y otra vez. ¿Cómo era que fue tan buena la actividad que después la hice con profesores? La hicieron en los grados grandes, yo estaba trabajando solamente con quinto y sexto, pero ellos la hicieron en noveno, en décimo, en once. Todo el colegio jugó esa misma actividad. Les pareció muy buena. Y fue así, sencillo, una actividad virtual, en donde era buscar tesoros. Y los tesoros eran cosas que ellos tenían en la clase, en la casa. Por ejemplo, acá la letra era la E, versículo Isaías 14:23. Ellos leían y la palabra era escoba, escoba. La R, el versículo Segunda Reyes 20:11, reloj. Ahí está el reloj. La D, Génesis 17:12, dinero. Ahí está, dinero. La O, Segunda Reyes 4:38, la olla. La N, la nave. Ahí está la nave. Entonces, eso era muy curioso e incluso hasta gracioso verlos a ellos correr por la casa buscando al papá, a la mamá. Bueno, una cosa muy, muy buena. Y yo sé
que en medio de todo, eso les dejó una marca. Y yo sé que ellos van a decir, en pandemia, el profesor de religión nos puso a correr por la casa a buscar objetos. Entonces, esa fue una. Otra actividad, a ver, otra actividad que yo tengo por acá, otra actividad que yo hice con ellos, hice un concurso, a mí me gustan todos los concursos. Hicimos una de las parábolas. Ay, ¿dónde está? Entonces yo ya les había dado toda la enseñanza de las parábolas. Y entonces lo que yo hice fue hacer un concurso. Entonces hice el concurso de parábolas. Eso lo hice en un PowerPoint. Entonces, concurso de parábolas de Jesús. Entonces yo le di las reglas era que cada estudiante, ya yo les daba la información, ellos tenían la información en el cuaderno y toda la cosa. Entonces ya con eso habían unas categorías y sobre eso ellos tenían que responder a qué categoría correspondía, el título que tiene la parábola según la información del cuadro y en qué pasaje bíblico se encuentra la parábola. Eso, toda esa información ellos la habían puesto en el cuaderno. Y lo que hacía era mostrarles una imagen como esta. Entonces ellos veían esa imagen y miraban el cuadro y decían, ¡ay, la parábola de la oveja perdida! Y entonces buscaban en su cuadro dónde estaba y ponían la información y bueno, ahí lo hacían. Esa fue una que hice de parábolas. Ahí esa parte. Ahí, ya. Listo. ¿Qué otra tengo yo por acá? Bueno, les decía yo también que había una que no se complique, había unas que eran, digamos que sencillo, no era de complicarse. Yo hice una que era esta que les voy a mostrar también. Una de las cosas que le doy gracias a Dios es que Dios me da mucha habilidad para eso. Y a veces uno siente, en mi caso, yo pues solamente tengo una habilidad para crear cosas. Y pues yo tengo una habilidad y yo pienso que todo el mundo la tiene. Y resulta que no. Hay mucha gente que no tiene la habilidad de crear, le cuesta. Tengo un amigo muy cercano que fue pastor Mario Sánchez, psicólogo ahí de la iglesia, que él dice que él no crea, y para mí era increíble pensar que una persona no tiene la capacidad de crear porque para mí es fácil, y resulta que no. Entonces yo decía, uy, pues bueno, pues eso es algo, pues eso también es pues, un talento que Dios da. Hice un stop bíblico. El stop, juego universalmente conocido y creado, en donde uno cogía y hacía por unas categorías, eh, ponía cosas, pero este era un stop bíblico. Entonces aquí yo puse la categoría letra, personaje bíblico, ciudad, región o lugar bíblico, animal del arca de Noé, Jesús es, libro de la Biblia, pecado, y bueno, ya está. Y ahí está por la letra. Entonces yo lo había llenado y yo dije, porque yo primero lo llené para ver si se podía. Entonces yo ponía la letra A y ellos ponían, ¿no? Ahí yo puse mi ejemplo, Abraham, Arimatea, animal del arca, alce, Jesús es amigo, libro de la Biblia, Amós y pecado, según Gálatas 5, 16, 20, que ahí había muchos adulterios. Y así pasan unos momentos interesantes y lo que hace uno, por ejemplo, en este punto. Si yo voy a hablarles de los pecados que están en Gálatas 5, 16, 23, de estas obras de la carne, pues yo hago esa actividad y aquí sobre eso después les digo, mire, aquí vimos unos pecados, si vio que ahí hablan, y lo repitió, y muchas veces lo leyeron, y ahí ellos van, obviamente, coordinándolos. ¿Qué otra? Ahí también yo les iba a mostrar que tengo, que en internet hay varias cosas también interesantes. En YouTube hay uno muy, muy, muy interesante que es este. Espérenme, les muestro yo acá. Hoy sí creo que me corrí más la cuenta, pero es que esto está como bueno, esto está muy bueno. Bueno, listo. Esta es un canal de YouTube que se llama Cristiano Curioso. Y esta persona que bueno, yo les voy a poner un pedacito y ya les explico. Curioso, tú ya conoces cuál es el procedimiento. Mira estos emojis y dime quién es el personaje bíblico. Tienes 5 segundotes para responder. Listo. Entonces ahí lo que hace él es, a través de emojis, eh, hay que descubrir un personaje, ¿sí? Entonces uno pone acá los muñecos y ellos con base en la historia, pero entonces, porque obviamente este es muy fácil, obviamente es fácil descubrir el personaje,
Pero entonces lo que yo les decía era, explíqueme, denme un argumento de por qué es el personaje. Entonces ahí era lo interesante porque ellos decían, ah, ese va porque el árbol y la manzana, y uno verá que es la manzana, no, que la Biblia no dice que fue una manzana, pero bueno, aquí fue una manzana. Entonces, y la serpiente, y bueno, y que el traje. Bueno, ahí ellos describían y ahí se fue. Entonces, ese también es muy interesante. Este es un canal que se llama Cristiano Curioso y ya hay, incluso hay varios que han hecho esas variaciones y bueno, es interesante. Esos hay unos recursos que los conocen mucho, es muy curioso sobre eso. ¿Listo? Entonces, la idea es esa. Entonces, ya ahí básicamente eso era lo que quería mostrarles. Obviamente yo tengo por ejemplo, algunas cosas más, pero lo que casi siempre yo hago es mirar. Y en el caso de esto, porque ahorita les mostraba, es un asunto que hemos jugado muchas veces, pero lo que hago yo es, bueno, ¿de qué manera lo hago? Referente a lo que yo estoy haciendo, o sea, referente a la Biblia, referente al tema. Entonces, ahí es donde hay que hacer las, las variaciones. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría, por eso lo que orábamos era diciéndole a Dios, Señor, danos la sabiduría para poder hacer las cosas. Eh, cuando lloré, yo decía, cuando Salomón oró por sabiduría para gobernar su pueblo. Y nosotros debemos lo mismo, pedirle a Dios sabiduría para poder, obviamente, direccionar a esos muchachos y llevarlos y enamorarlos de Dios, que al final de cuentas ese es el propósito. Nuestro propósito como maestros de iglesia no es que ellos se acuerden de nosotros cada mayo que se celebra el Día del Maestro. No es que ellos se parezcan a nosotros, aunque muchas veces sí se parecen mucho. Cuando uno los ve enseñar, los ve haciendo muchas cosas, uno resulta que se ve reflejado en ellos, porque al final ellos cogen la forma de uno. Pero más allá de eso, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que los debemos llevar es al Señor y que eso solamente son herramientas y estrategias que el Señor nos puede dar, pero que al final el propósito es que ellos tengan ese encuentro con el Señor y sus vidas sean transformadas. Eso es lo que nosotros anhelamos, queremos y queremos ver en nuestro trabajo. Oremos, qué pena ahí me les demoré un poquito, pero estaba bueno el asunto. Necesitaba explicarles muchas cosas. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por ser bueno, muy bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a poder tomar lo bueno, Señor, de esta enseñanza, a poder evaluar las cosas que de pronto nos quedaron un poco confusas y a seguir, Señor, creciendo en este proceso que estamos. Bendecimos, Señor, tu nombre y gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.